continuar. ¿Me escuchan bien? Bueno, decíamos si había algo bueno, algo hermoso que se les pudiera llamar, y la palabra es sí. Nosotros los creyentes somos hermosos, según la palabra de Dios. Y esto está escrito. Esto lo escribieron cuando todavía, ¿no es cierto?, se estaban en el Sinaí. Creyentes sabemos bien qué significa la palabra Sinaí y qué significa la palabra Sión. En aquel tiempo, ¿no es cierto?, estaban en la ley y sin embargo ya se inclinaban a los buenos pasos, ¿no es cierto?, y la misericordia de Dios. Y en esta noche lo vamos a leer porque está en Isaías, capítulo 52, versículo 7. Esta noche vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento también. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegre. Comenzamos de vuelta. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es lo que nosotros hacemos, traer buenas nuevas de paz, no una paz interina, ¿no es cierto?, una paz para este mundo, sino una paz para nuestro corazón, que es lo que más necesitamos. Un corazón que no está en regla con Dios es un corazón que no tiene paz. Es un corazón que puede traernos ciertos problemas para sí mismo y para los familiares, porque hay un vacío y quieren llenar el vacío con otras cosas. En esta tarde, ¿no es cierto?, los pocos que vi de las noticias, había más de 20 muertos por una droga, ¿no es cierto?, envenenada. Lamentablemente, quieren llenar ese vacío con lo que sea. Habían puesto veneno a las drogas, más de 20 muertos hay. Unos procedimientos policiales, hay de todo movimiento acá en Buenos Aires ahora. Sin embargo, nosotros traemos una paz que pueden tener interiormente y no la aceptan. Porque es como dice la palabra de la cruz es locura. ¿Cómo puede ser, no es cierto?, que un creyente anuncie paz en un mundo, ¿no es cierto?, que para sobrevivir hay que ser agresivo? Están equivocados, porque el Señor Jesús cuando vino, Él utilizó de paz. Los apóstoles también enseñaron eso. ¿Por qué? Porque en este mundo la vida se acaba muy ligero, pasa luego. Sin embargo, la eternidad no pasa. Entonces hay que tener esa paz interior para asegurarse, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y para llegar a eso, ¿qué hay que hacer? A reconocer al Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, y aceptarlo como Salvador personal. Y creo que los que escuchan esto no tienen excusa, porque la invitación siempre está. Así que en esta noche, para nosotros estamos leyendo este privilegio que tenemos y la responsabilidad también que Dios nos ha dado. Porque no podemos esconder algo que hace tanto bien a todos, algo que nos trajo tanto beneficio a nosotros y una eternidad asegurada de felicidad. No lo podemos ocultar porque el Espíritu nos mueve a esto. Porque si esto fuera obra humana, se hubiera acabado hace muchos años. Pero como el Espíritu es el que nos mueve a esto, y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo, y Él mismo mandó el Consolador, esto no se va a terminar hasta que el Señor no venga. Mientras que el Señor no venga, esto va a estar, ¿no es cierto?, permanente. Por más que lo quieran prohibir, por más que nos llamen de locos, nos quieran ignorar, la predicación del Evangelio y el amor de Dios va a estar ahí. El problema es que lo toman o lo dejan. No quieren escuchar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 10, versículo 4. Hemos pasado, ¿no es cierto?, del
Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios es antigua, pero no tiene vejez, no se avejenta nunca. Todo lo contrario, parece que se renovara siempre. Hemos estado, ¿no es cierto?, en el Sinaí, ahora pasamos, ¿no es cierto?, a Sion. Nos dice así la palabra de Dios, capítulo 10 de Romanos, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y el versículo 5 nos habla de la ley. Fíjese lo que dice, porque de las justicias que es por la ley, Moisés escribe así. Esta ley no era de Moisés, él escribió la ley dictada por Dios. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Tenía que cumplir físicamente, ¿no es cierto?, la obra, hacer obra y demostrar que creía en Dios y que le servía a ese Dios. Hoy en día es por gracia. La gracia de Dios nos aporta, ¿no es cierto?, esta seguridad. La gracia de Dios es que nos da salvación. Por eso ahora estamos, ¿no es cierto?, como hacemos en Sion y no en el Sinaí. Y aquí, ¿no es cierto?, nos pide y nos regala esta salvación. Esto no quiere decir, ¿no es cierto?, de que el día de mañana el que ignora esto no va a ser, ¿no es cierto?, castigado por Dios. Ese amor que hay hoy en día, un día se va a terminar. De dos formas se puede terminar. Cuando la persona muere, ya no hay más. Es el juicio. O cuando venga Cristo que se termine la predicación. Va a haber salvo en ese tiempo, pero va a ser como por fuego, porque va a tener que perder la vida física para alcanzar, ¿no es cierto?, la vida eterna, porque va a haber una persecución después que el Señor venga, que todos los que confiesen a Dios van a ser, ¿no es cierto?, atormentados. Pero ahora ese tema no lo vamos a tocar. Entonces la palabra de Dios nos dice así, versículo 8 de este mismo libro, el capítulo 10 de Romanos. Más que dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Esta es la invitación que le hacemos por si hay alguien atrás de cámara que no ha alcanzado la salvación. Es una invitación bastante clara, ¿no? Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, está cerca. Y aquí viene tu decisión, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso nosotros no le decimos que levanten la mano, sino que confiesen, que hablen. Ahora no se puede hablar personalmente en esta reunión, pero sí hay número de teléfono, ¿no es cierto?, que pueden llamar y se puede hacer una reunión, ¿no es cierto?, como ahora con esa persona. Y si van a la iglesia, y ya se hace reunión los días viernes, sábado y domingo, también, si alguien va y escucha la palabra, con la boca tiene que hablar con los hermanos, ¿no es cierto?, que más confianza le tenga y con los responsables de turno, para que se escuche de su boca la confesión que cree en el Señor. Porque muchas veces se levanta la mano y no se habla personalmente. Entonces no hay una confesión. La confesión, ¿no es cierto?, del creyente queda. Si es una confesión sincera, queda para siempre. No es que mañana se va a olvidar. Ahora, si no hay una confesión sincera, sí, queda en la nada. Por eso con Dios hay que ser sincero. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene, ¿no es cierto?, la inquietud. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito. Aquí el apóstol Pablo se conoce este versículo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En esta noche, si trata de cámara, no tienes excusa para poder decir, ¿cómo invocaré? Como dice el versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han oído, no han creído? Pero en esta noche sí, se les dice que crean en el Señor Jesucristo y también tendrán pies hermosos. ¿Por qué? Porque no caminarán en el pecado. Vamos a seguir viviendo en este mundo lleno de pecado, pero no nos vamos a involucrar con el pecado. No va a caer el pecado en nuestras espaldas, no va a entrar el pecado en nuestros corazones. Sí vamos a andar entre ellos, porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer compras, y todo eso está involucrado, ¿no es cierto? Pero no así el pecado que mora en nosotros. No tenemos que dejar morar el pecado, porque el Espíritu es el que nos da fuerza para hacer esto. Por eso cuando llega la hora de la reunión y se puede ir a la reunión, hay que ir, no quedarse en casa. Ya, ¿no es cierto?, se han levantado muchas tensiones que había, ¿no es cierto?, muchas prohibiciones. Ahora hay libertad para reunirse. Entonces, ¿qué hacer? Es lamentable ver a algunos clientes que no se quieren acercar al local a reunirse como iglesia. Es lamentable eso. Que un día escucharon, un día confesaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacemos ahora? ¿Será eso para imitarlo? Creyentes que podrían estar también doblando las rodillas, compartiendo las oraciones, llevando a la presencia de Dios las aflicciones. No lo vemos. Por eso, cuando se confiesa, tiene que ser algo sincero, porque el compromiso no es con los hombres, es con Dios. Y luego, ¿no es cierto?, los hombres, lógico, tenemos que llevar adelante la predicación del Evangelio, el ministerio y la enseñanza. Pero eso ya depende de nosotros. ¿Qué lugar le damos al Espíritu Santo en nuestro corazón para llevar una vida según las Escrituras? No el 100%, porque quizás no lo vamos a lograr, pero sí un buen porcentaje para atraer a los demás y poder vivir satisfechos, sabiendo, ¿no es cierto?, que somos agradables a los ojos de Dios porque tenemos pies hermosos. ¿Cómo puede ser que tengamos pies hermosos y dejemos entrar el pecado en nuestros corazones y nuestros pies caminen también enredándose, ¿no es cierto?, con el pecado? Estamos en un mundo de aflicción y de pecado, pero no los tenemos que relacionar con el pecado. Tenemos que mantenernos alejados del pecado y no desafiar el pecado, ni desafiar a nadie, porque el creyente solo no tiene fuerza para nada. Es Cristo que nos fortalece. Por eso el apóstol Pablo decía, en Cristo lo puedo, en Cristo lo soporto. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando lo olvidamos de Cristo y de la obra que hizo y del Espíritu Santo que mora en nosotros, viene el fracaso del creyente. Y se empieza a alejar de las uniones, todo le parece mal. Si lo miran, le parece mal. Si le hablan, le parece mal. Si le dan un consejo, todo le parece mal. ¿Por qué? Porque no le da lugar que el Espíritu Santo le llene el corazón y pueda ser, ¿no es cierto?, dominado y guiado por el Espíritu Santo. Versículo 15. ¿Cómo predicarán de si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos no obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. Vemos ahora nosotros cómo Dios hace que ayuden las cosas a bien, ¿no es cierto? No podíamos ir un tiempo al local, asumirlo como iglesia, sin embargo, proveyó esta conexión, que de cualquier lugar la pueden ver, en cualquier momento, porque ahora se graba, ¿no es cierto?, y se lleva. Antes no se podía hacer eso, porque esta tecnología no llegaba. Y ahora, esta tecnología, usándola para bien, es un bien para la obra de Dios también. Pero hay que dar el lugar cómo se utiliza.
Bueno, dice el versículo 9, también digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Recordamos que aquí está hablando, ¿no es cierto?, en el Sinaí. Y nosotros somos ese pueblo, ¿no es cierto?, que Dios escogió para darle celo a Israel. Pero esto no quiere decir que nada más que para eso. Nos dio esta responsabilidad de predicar el Evangelio también. Isaías, versículo 20, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Una gran verdad, ¿no? ¿Cuánto les ha llegado el Evangelio sin preguntar, por escuchar la palabra de Dios? Y fue lleno su corazón. Prestaron atención al mensaje y no lo tomaron en vano. Porque pasan los años y los creyentes seguimos en la presencia de Dios, los que realmente sentimos ese amor y que realmente vemos ese peligro que corre el creyente, ¿no es cierto?, cuando se olvida de Cristo. Y vemos también el peligro de aquellos que no quieren la salvación, que van a una eternidad sin Cristo y sin esperanza. Y nosotros nos gloriamos, pero nos gloriamos en el poder que nos da el Espíritu Santo. Primera Corintios capítulo 2, versículo 1. Fíjese lo que nos enseña el apóstol Pablo acá, ¿no? Que lo tenemos que tener bien en cuenta. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios no es de excelencia palabra o de sabiduría humana con palabras lindas. Es con la palabra que el Espíritu Santo da. Y el Espíritu Santo da la palabra adecuada para que ese creyente, para que ese que no conoce al Señor escuche. Y para los que son creyentes también va a ser una exhortación. Versículo 4. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así de sencillo es. Se cree en el Señor Jesucristo y se alcanza la salvación. Se ignora la persona de Cristo, sigue en la misma condenación, porque no hay otro camino de los hombres. Es solamente Cristo. Él es el mediador. Él es el que puso su vida y la volvió a tomar. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Es por gracia. Pero eso no quiere decir que porque sea por gracia podemos dejarlo para otro día, porque no sabemos nosotros cuándo vamos a pasar la eternidad. Uno va al cementerio, ¿no es cierto?, encuentra de todas las edades. No hay un límite de comienzo, es de todas las edades. Uno, ¿no es cierto?, a los 4 o 5 años, al año, a los meses, otro a los 70, otro a 80, 90, 100. Pero la eternidad llega. No endurezcan a aquellos que no han alcanzado la salvación de aceptar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Él nos manda a predicar el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo dijo, ir y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio para la salvación del alma, no para que no trabaje y tenga mucho dinero. Eso es engañoso. El Señor Jesucristo, ni los apóstoles, ni la palabra enseña eso. El Señor al contrario dijo, dame tu corazón, hijo mío. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra. Porque hay un solo mediador. Porque hay que arreglar las cuentas con Dios por medio de ese mediador que es el Señor Jesucristo. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si son hechas nuevas las cosas, ¿no es cierto? Y gozamos de eso, ¿cómo puede ser que volvamos atrás las cosas viejas, no? ¿Será que hemos dejado un portillo abierto, una puertita abierta para volver y dar una escapadita a las cosas viejas? No es bueno eso, ¿eh? Dice el versículo 18,
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? ¿Por nosotros mismos? No. Dice por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándola en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En ese tiempo estaban los apóstoles predicando el Evangelio, y escribieron esto y llegó a nuestras manos. ¿Por qué llegó a nuestras manos esto? Porque el Espíritu Santo guió a esos hombres a escribir esto. Y el Espíritu Santo hizo que la palabra de Dios hasta el día de hoy esté intacta. Porque sabemos muy bien que más de una vez quisieron, ¿no es cierto?, hacer desaparecer la palabra de Dios, deformarla. Pero el Espíritu Santo nos guía a nosotros y nos da esta sabiduría para tener la palabra de Dios como debe ser, genuina, sana. Una palabra de Dios que Dios invita al pecador para perdonarlo. Una palabra de Dios que nos enseña a nosotros a comportarnos. Y una palabra de Dios que nos manda a predicar el Evangelio para salvación, para reconciliar a los que están alejados, a los que ignoran. Dice el versículo 20, esta es la importancia, y por eso no podemos, ¿no es cierto?, mezclarnos con el mundo. Nos tenemos que identificar de muchas maneras nosotros los creyentes, porque dice el versículo 20, así que somos embajadores. Por nuestra cuenta, no. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se da cuenta? Es todo por Cristo, no por nosotros mismos, ni por Dios directamente, es Cristo. No se puede llegar a Dios ignorando a la persona de Cristo. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Bien, no damos tropiezo. Ahora si dejamos, ¿no es cierto?, de reunirnos en el nombre del Señor, pudiendo estar en la reunión, lo podemos tomar como un tropiezo para los que no creen, porque ellos ven eso como. Aquel predica hora de reunión, no está en la reunión, ¿qué pasa? Es hora de reunión y está en tal lugar y observan mucho eso. Luego llega a los oídos de uno el comentario de los vecinos. Fulano está al bar, sí, ¿y por qué tal día estaba en tal lado? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? En la viña del Señor hay de todo. ¿Qué vamos a hacer? Por eso depende de nosotros. Si somos embajadores, tenemos que mantener ese porte de un embajador, porque un embajador es algo demasiado importante, ¿no es cierto?, aquí en este mundo. Más nosotros, que somos embajadores directamente de Dios, para anunciar la eternidad que puede tener, ¿no es cierto?, una persona al recibir a Cristo. ¿Se imagina lo importante que somos? Tenemos pies hermosos. Estamos representando la salvación eterna, no un trabajo que puede durar un año, un mes o 10 años. Estamos hablando de la eternidad. Y los que están escuchando que no son salvos, recuerden que hay una invitación para que se arrepientan y arreglen las cuentas con Dios. Y no pasa la eternidad sin Cristo y sin esperanza. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Dice, está hablando de la persona de Cristo, ¿no es cierto?, de cuando Él vino, puso su vida y la volvió a tomar. Dice, de otra manera que hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo,
para quitar de en medio el pecado. Eso lo hizo Cristo. Nosotros no tenemos que hacer esfuerzo, tenemos que tener fe. Nada más que eso, es por fe. Así de sencillo. Dice el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una vez que se muere ya no hay arreglo, es el juicio. Dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Si tú no estás esperando a Cristo, cuando el Señor venga, te va a dar por enterado, porque van a desaparecer los creyentes. Ya no va a haber más predicación del Evangelio con libertad. Los que tenían piezas hermosos van a desaparecer. Así que esta es la oportunidad, mientras está en vida. Está establecido que muere una sola vez después del juicio. No dice está establecido la muerte y después segunda oportunidad. No, no hay segunda oportunidad, no hay nada. Y saben el problema, que cuando la persona que no cree en el Señor Jesucristo y muere, ahí empiezan los grandes problemas, porque hay un sufrimiento eterno y está escrito. Sin embargo, el creyente no. El creyente cuando muere soluciona todo porque va a una eternidad de felicidad. Lo que sufren son los que quedan porque lo extrañan. Un ser querido que se va. Pero les queda el consuelo de que está con Cristo, que es mucho mejor, ¿no? Primera Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cómo cuidamos ese testimonio? ¿Cómo lo apropiamos de él? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Somos celosos en este testimonio que tenemos en sí mismo? El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y cuando habla de vida, no está hablando de la vida de este mundo que es pasajera. Está hablando de la vida eterna. Porque cuando se acaba esta vida en este mundo, los que son creyentes van a la vida eterna de gozo. Eso sí se le puede llamar vida, porque es gozo. Pero el que va a sufrimiento no es vida, es muerte porque está alejado de Dios. Eso significa muerte en la Biblia, alejado de Dios. Por eso la palabra nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida. ¿En qué sentido? Que hemos alcanzado el perdón de pecado y la sangre de Cristo nos lava. Y podemos estar, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios. Por eso cuando hay reuniones, ¿no es cierto?, el que no cree en el Señor Jesucristo, el que no es creyente, no puede orar, no debe orar. ¿Por qué? Porque no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Está muerto en delitos y pecados. Pero cuando cree, se convierte en un ser viviente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entra ahí. Y ahí sí puede decir, tengo vida en Cristo, porque me reconcilié con Dios. Cuando no se cree, se está muerto en delitos y pecados. Porque no, la tecnología de hoy en día no ha alcanzado y ni va a alcanzar para que el hombre tenga un corazón limpio espiritualmente. No hay tecnología, ni la va a haber. El sacrificio de Cristo es lo único que lo cumple. Por eso al Hijo de Dios le decimos el Señor Jesucristo. El Señor Jesús. No podemos decir Jesucito o Jesús. No, es el Señor Jesús. Porque los títulos que nosotros le podamos poner acá al Señor Jesús, todos le quedan chicos. Rey de Reyes, el sumo sacerdote, el pontífice real. Todo eso lo llena Él, es para Él. Porque Él cumple todo eso. Porque Él va a reinar. Pero también va a hacer la obra sacerdotal.
hizo la obra del sumo sacerdote cuando puso su vida y la volvió a tomar. Eso lo podemos leer en Hebreo. Es el sumo sacerdote que nosotros tenemos ahora cuando nos reunimos, principalmente, ¿no es cierto?, para participar del pan y la copa. Por eso tenemos que cuidar nuestros testimonios. ¿Cómo puede ser que nos mezclemos tanto? Hay clientes que se mezclan demasiado con el mundo. Y después van a las reuniones, participan del pan, de la copa, de la oración, como si nada hubiera pasado. Quizá pasa un tiempo, ¿no es cierto?, sin reunión. El problema de ellos, no lo vamos a condenar, porque no estamos aptos para eso. Pero sí tenemos la autoridad de la palabra de Dios de exhortarles que lo que están haciendo no se debe hacer. Si están haciendo eso, recuerden que no es bueno. Y tú que estás ahí atrás de la cámara, si no has recibido al Señor Jesucristo, hacelo porque no te vas a avergonzar ni te vas a arrepentir. Nos queda unos minutos, así que aquí vamos a cerrar esta parte, pero la invitación queda, no te quedes con la duda. Acepta al Señor Jesucristo como Salvador personal. Ahí Mario seguramente va a dar la dirección de la iglesia donde nos reunimos aquí en J. Permo y también seguramente algún teléfono. Bueno, que el Señor los bendiga, los guarde los creyentes, y la invitación queda para ti si no eres creyente. Acércate a Dios por medio del Señor Jesucristo, no por tus propios medios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Gracias, hermano, por la palabra. Los días reuniones tenemos los días viernes, sábado y domingo en Paso de la Plata y J. Mermo. El día miércoles que viene nos visita el hermano Oscar Daniel Visconti por estos medios. Vamos a pedir al hermano Pelayo que nos despida con una oración, después nos quedamos 2 o 3 minutos conversando, así conocemos a la familia de la hermana Segovia. Hermano Pelayo, una oración. ¿Me escucha? Amado Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Cuán bendito nos sentimos, ya que tú has hecho posible, Padre Santo, que seamos hijos tuyos. A través de la obra del Señor Jesús, todos aquellos que hemos creído, podemos entender claramente, Señor, el resultado. Pero también tenemos un compromiso para con nuestro prójimo, para con el mundo. De salir y predicar el Evangelio a todas criaturas. El resultado lo dejamos en tu mano para que tú, Señor, obre conforme a tu santa y soberana voluntad en aquellos corazones que han recibido tu palabra. No volverá a ti vacía, sino que harás prosperar de acuerdo a tu voluntad aquello que tú tienes preparado. Bendice tu pueblo, bendice hogares conflictuados, hogares necesitados, hogares que están con problemas de salud, con su familia. Clamamos por ellos, Señor. Ayúdenos, Padre, a continuar adelante, Señor. Gracias por el segundo día de este mes de febrero, que tu Señor apareje todas las cosas para nosotros. Queremos seguir congregándonos y buscando solamente con lo que a ti te pertenece, que seguramente tiene preparado algo para nosotros. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.